¿Sabes qué es y cómo es la Semana Santa en España? ¿Sabes qué comemos? ¿O cuál es la música típica? Todo eso lo vamos a descubrir en este vídeo, ahora mismo. La Semana Santa es una tradición católica, una celebración que mezcla tradición, religiosidad y arte. Empieza el Domingo de Ramos. Los días siguientes, lunes santo, martes santo y miércoles santo, son considerados menos importantes. Jueves santo y viernes santo son los más importantes. Estas procesiones son impresionantes. Bueno, todas lo son, pero habitualmente el Jueves Santo y el Viernes Santo son días festivos en toda España. Así que muchas personas salen a la calle para ver estas procesiones. Este año el Jueves Santo es festivo en Andalucía, pero no en otras comunidades como Valencia o Cataluña, si no me equivoco. Así que la festividad depende un poco de la comunidad autónoma. Pero ¿cuál es el verdadero origen de la Semana Santa tal y como la conocemos hoy día? Entre los siglos XII y XIII se crearon las cofradías o hermandades. Una cofradía es una asociación de personas religiosas aceptada por la Iglesia Católica. Estas hermandades o cofradías surgieron para ayudar a los vecinos de la zona, cuando fallecía algún familiar o si tenían algunas necesidades. En el siglo XIV, la peste negra azotó España. Las ciudades quedaron devastadas. Muchísimas personas murieron. La población pensó que aquello era un castigo divino por sus pecados. Así que, para pedir perdón, decidieron procesionar imágenes religiosas, hacer procesiones con imágenes religiosas. En aquellas procesiones había flagelantes, personas que se flagelaban para pedir perdón por sus pecados. En este cuadro de Goya de 1819, llamado Procesión de Flagelantes, podemos ver cómo era una procesión en aquella época. Eran procesiones oscuras, el ambiente debía ser bastante desagradable. Con el tiempo se prohibió la imagen del flagelante, se prohibió que hubiera flagelantes en las procesiones. En el siglo XVI y ya más en el siglo XVII, las procesiones comenzaron a parecerse cada vez más a las procesiones que ya tenemos hoy día. En este cuadro de Manuel Cabral de 1862, llamado Procesión del Viernes Santo en Sevilla, podemos ver una típica procesión de España. Las recuerdo así cuando era pequeña. Había personas asomadas en los balcones para ver las imágenes religiosas. Los tronos portan estas imágenes religiosas, que habitualmente son el Cristo o la Virgen. Pueden ir acompañados de otros personajes, dependiendo lo que se quiera representar, pero principalmente el Cristo y la Virgen. En este cuadro también podéis ver a los nazarenos. Los nazarenos son muy importantes en Semana Santa. Todas las procesiones tienen nazarenos. Los nazarenos llevan un capirote, es este cucurucho que llevan en la cabeza, y unas túnicas que les cubren. Cada túnica lleva el emblema de su cofradía. Y también tienen colores diferentes según la cofradía a la que pertenece. Los nazarenos portan una vela muy larga, una vela o cirio, aquí lo podéis ver, y son una imagen muy importante de la Semana Santa en España. En el siglo XIX se incluyen las bandas de música, que ahora son tan importantes. No se imagina la Semana Santa sin estas bandas de música, sin estas melodías que se escuchan por cada rincón de la ciudad durante esta semana. Son bandas con tambores, cornetas, trompetas. Y bueno, ya se han ido incluyendo otras formaciones musicales a lo largo del tiempo, muy interesantes, y que favorecen este ambiente de celebración o de reflexión, dependiendo del día de la semana en el que nos encontremos. Suena más o menos así. En Andalucía son típicas las saetas. En algunas ocasiones son cantantes famosos las que se las dedican a las imágenes religiosas, pero si tienes la oportunidad de venir a España en Semana Santa y escuchar una saeta cantada por una monja desde detrás de la ventana de un convento de clausura,
Eso será la experiencia más inolvidable de tu Semana Santa en España. Estoy convencida. Aunque bueno, las torrijas, no sé. ¿Sabías que este año y el año pasado no se celebra la Semana Santa en España debido a la pandemia del coronavirus? Este año no la vamos a celebrar y en 2020 tampoco la celebramos. ¿En 2020 fue la primera vez que no hubo Semana Santa en España? No. Ya en 1933 se canceló la Semana Santa debido a la Segunda República. No está muy claro el por qué. Hay quien dice que no se permitió a las cofradías procesionar y hay quien dice que las cofradías no quisieron procesionar. Hay muchas historias al respecto y yo no me atrevería a decir por qué, pero sí sabemos que en 1933 se canceló la Semana Santa y no ha sido hasta 2020 que se ha vuelto a cancelar la Semana Santa por culpa del coronavirus. Estoy segura de que no te has olvidado de los nazarenos y de sus velas. Bien, pues los niños españoles nos divertíamos muchísimo haciendo bolas de cera como estas. Íbamos a las procesiones y pedíamos a los nazarenos que echasen cera encima de la bola. Siempre, bueno, había una pequeña competición a ver quién tenía la bola más grande, quién podía conseguir cera de las mejores procesiones y era muy divertido. Y el último dato curioso que os quiero dejar es sobre una cofradía de Málaga, de la ciudad donde yo vivo. Es muy interesante. La cofradía de Jesús el Rico libera a un preso. Le dejan salir de la cárcel, le liberan. ¿Pero por qué? En 1795, con el rey Carlos III, los presos de la iglesia cercana, donde se guardaba la imagen de Jesús el Rico, quisieron procesionar al Cristo, pero las autoridades no se lo permitieron. Estos presos se escaparon para llevar a cabo lo que ellos querían, procesionar al Cristo por las calles de Málaga. Lo procesionaron por las calles de Málaga más afectadas por la peste negra. Cuentan que la peste desapareció inmediatamente. Así que desde entonces adquirieron esta tradición de liberar a un preso. Este año se van a liberar a 3 presos. Se le concede el indulto a 3 presos, 2 hombres y 1 mujer. Estos presos tienen que tener unas características concretas. Por supuesto, tienen que haber tenido buen comportamiento y no vale cualquier tipo de delito. Bien, ha llegado el momento de hablar de lo que más me gusta a mí, la comida típica de Semana Santa. Pero claro, aquí